Buenos días, culés. Bienvenidos al canal de Carpetas Blaugranas. Hoy tenemos el placer de recibir a Marc Siria, financiero y sobre todo gran culé. ¿Cómo estás? Buenos días, Santi. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y nada, un placer. O sea que adelante. A ver si podemos aclarar un poco tema Barça a nivel económico. Pero la primera pregunta que solemos hacer siempre a los invitados es ¿cómo estás viendo al Barça en general? Bueno, yo creo que hay que diferenciar la parte deportiva en la que sí que veo que, o como ahora te hablo como socio, siento que Mm, se va construyendo un proyecto que será o debe ser más a medio largo plazo que a corto plazo. Por tanto, sí que estamos asistiendo a años de transición, como siempre ha mm, ocurrido en la historia del club, por tanto, nada nuevo, pero sí que veo que se está haciendo en la parte deportiva un proyecto, por tanto ahí estoy tranquilo. Eh, mm, en la parte institucional hay muchas cosas a mejorar. También, sobre todo, dividiría el mandato en dos partes. La primera parte en que se refinancia la deuda, en la que encontramos cierto desahogo y podemos acometer inversiones para poder fichar y volver a ser competitivos, y una segunda parte del mandato en que hay muchos deberes que no hemos hecho y nos vuelven a ahogar tanto en la parte ejecutiva o de la misma institución para la mm. gestión de la institución, como ese ahogo también se refleja en la parte deportiva en la que no podemos seguramente realizar altas, bajas, etcétera, como sería Mm. deseable. Justamente, ¿nos puedes un poco explicar cuál va a ser la situación del Barça a nivel económico este verano? Porque claro, hay un tema que es la liga y las restricciones y otra que es un poco la situación económica del club que ya no es tan urgente como era hace pues un año, pero que sigue teniendo obligaciones más allá de lo que te diga la liga. Eh, yo siempre he dicho que este mandato iba a ser un mandato puramente económico. Por tanto, Mm, celebré tanto que el CEO del club fuera una persona básicamente que lleva toda la parte financiera de donde venía, mm, ¿no? Y que era una persona muy capaz de trabajar con márgenes y con márgenes bajos. Eso te dice que tienes que ser muy eficiente para ganar dinero, ¿no? Más o menos. mm, Entonces, llevándolo a la realidad actual, es que seguimos necesitando profesionalizar el club en la parte de hacerlo más eficiente, sobre todo en la parte de gastos, en la parte financiera y en la parte de ingresos, porque ahí mm, también podemos comentar que también vamos un poco cojos, ¿de acuerdo? Pero la situación será que el Barça ha presentado el presupuesto más alto del mundo del deporte en gasto, superior a 900 millones de euros, y somos capaces de ingresar 700 ahora mismo en negocio ordinario. Por tanto, vamos a volver a perder 200 millones, como digo yo, levantando la persiana del negocio, ¿no? Cada día que el Barça mm. levanta su negocio, pierde dinero, ingresa menos de lo que gasta. Básicamente, eso viene por los salarios del primer equipo de Ahí. fútbol. Pero también hemos incrementado los salarios en la parte ejecutiva del club y en la parte estructural del club. Yo creo que ahí hay Mm, muchos deberes que hacer para ser eficientes, porque ¿sabes qué pasa, Andy? Que vamos a tener que vender BLM, vamos a tener que vender mm. BLM, no para transformar ese patrimonio en nuevo patrimonio o para fichajes, sino lo vamos a tener que vender para sufragar las pérdidas del Las balance. pérdidas. Y ahí Claro. está el problema. Claro, el principal escollo va a ser reducir la masa salarial a lo largo de estos años, ¿no? Claro, lo que ocurre es que en mi opinión, eh, hay dos líneas estratégicas en la parte deportiva distintas. Una, jugadores diferenciales que de verdad marcan diferencia, adelante, intentar hacer todos los esfuerzos. Pero luego hay una serie de jugadores que aunque hayan llegado sin coste de traspaso, por ejemplo, son jugadores que consumen masa salarial, tienen la mala Claro. costumbre de cobrar un sueldo, ¿no? Como todo el mundo. Y además este sueldo normalmente es más alto porque el jugador negocia contigo porque no has pagado traspaso. Entonces te negocia un sueldo más alto. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hemos sido capaces de rebajar la masa salarial aprovechándonos de la finalización de algunos contratos. Y lo digo muy claramente. Claro.
el señor Ferran Reverte presentó un plan económico en que hoy los salarios tendrían que estar en 450 millones de euros y resulta que estamos por encima de 600. Por tanto, ahí hay que todas las bajas, hay que dar la mayor parte de bajas de finalización de contrato que se puedan. Dos, yo creo que con la complicidad de la parte técnica, de la parte deportiva, negociar con jugadores con los que no se cuente también. Y tres, medianías ni una. Tenemos que tirar de casa y solo mantener o ir a por jugadores verdaderamente diferenciales que necesitemos. Yo cuando veo que estamos hablando de laterales derechos o estamos hablando de... El Barça no es capaz de tener un lateral derecho igual que tenemos un lateral izquierdo que ha subido al primer equipo y yo creo que va a ser de primer nivel en breve, pues tenemos que ser capaces de tirar mucho más de la cocina sin perder, evidentemente, nivel competitivo. Claro, porque los salarios de Messi, Griezmann, etcétera, que se fueron eran desorbitados, pero los han sustituido. Es decir, al final han vuelto a fichar tantos jugadores y un salario no tan alto, más correcto, pero tantos jugadores que ha vuelto a quedar prácticamente igual la masa salarial. También es cierto que algunos contratos que aún están vivos eran ascendentes o Sí, tenían esa parte, ¿te acuerdas?, de diferimiento, ¿no? Entonces esto te sigue exacto. lastrando, pero tienes toda la razón. Deberíamos estar en un caso moderadamente, en una perspectiva moderada, deberíamos estar en 550 millones máximo de masa salarial. Nos estamos pasando casi 100, ¿no? O sea, irlo Claro. rebajando hasta esos por debajo de 500 millones, que es el objetivo. Es que si no, no somos sostenibles como club. Claro, porque al final de estos contratos, digamos, demasiado grandes que se vienen heredados, ya no quedan tantos al final. Ahora ¿No? quedan, que quedan 3 o 4. Sí, estamos. Bueno, Ter Stegen tiene un salario muy Exacto. alto, De Jong tiene un salario muy alto, Busquets termina contrato, Mm, aunque renovaría muy a la baja. Eh, mm, yo creo que en paralelo con Sergi Roberto, más o menos, de ujú. ficha. Tenemos el tema de Jordi Alba, que sí que es verdad que aún le queda un año de contrato y es un contrato muy importante lo que le queda por cobrar, pero hemos tenido la baja federativa de Piqué, que además Exacto, también la ha hecho un año, con un año de antelación. Por tanto, todo eso te aligera masa salarial, no te da fair play, son cosas distintas, pero te rebaja masa exacto. salarial y lo que tienes que aspirar es a poder seguir siendo competitivo, pero sobre todo ser sostenible. Entonces, lo que se va del balance no tiene que sustituirse, ¿sí? Exacto. Tiene que aligerarse, no se puede sustituir por nuevos contratos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que, ya lo hemos comentado en el canal, pero que el año que viene el Barça se va del Camp Nou y eso también son ingresos que no te llegan. 90, el propio presidente Laporta lo dijo, ¿no? Creo que son 93 millones, comentó al año, de menos ingresos. Eso Mm, te alerta, porque al final dices, oye, estoy construyendo nuevos ingresos que me van a equilibrar esta falta de ingresos. No los estoy construyendo. Voy por debajo en el tema de patrocinios, mm, que como debería ir, y lo cierto es que en ingresos ordinarios el Barça sigue disminuyendo su capacidad de ingresar y eso te alerta en la parte de coste fijo. Oye, pues el coste fijo tiene que aligerarse lo máximo y tiene que explicarse al socio. claro, Oye, si queremos mantener el modelo de propiedad, si queremos evitar la SA, lo que hay que hacer es aligerar coste fijo, masa salarial, no sustituyéndola por otra. Yo siempre he dicho, los 150 millones, que son algo más, pero los 150 millones que se utilizaron en su momento para renovar la plantilla, ¿de acuerdo? Para hacer un club competitivo, mm, fueron demasiados. Pero incluso aceptándolo eso, esa tiene que ser toda la inversión en jugadores, debería ser vale, del mandato. Si con esto no te vale, algo hiciste mal. O sea, fuimos de los clubes en Europa que en ese momento gastamos sí, sí, más dinero. Por tanto, vendiendo patrimonio. Eso tiene que tener una planificación de mandato, porque ahora tu única obsesión tiene que ser sostenible de nuevo y viable como institución. exacto. Ahora fichajes pocos. En teoría, con lo que has hecho, Oye, se tiene que dar. es una planificación deportiva y una planificación de mandato.
A no ser que haya algo absolutamente, no sé, que cualquier mortal diga, hombre, esto no podemos renunciar, ¿no? Pero Claro, si no ocurre eso, oye, ya está, con eso tienes un Barça Athletic, la mejor cocina del mundo de jugadores. Nos llenamos la boca de decirlo, pues apuesta por ellos y los resultados llegarán, porque el mejor Barça de la historia, y esto, o sea, fichar no te garantiza títulos. El PSG llevaría 5 Champions, ¿sí? El mm, mejor Barça de la historia se hizo con más del 60% de gente de casa, formada en casa, en el sí, campo, sí. no en la plantilla, en el campo. Y eso es, aspiracionalmente, ese es el camino. Aparte que jugadores diferenciales jóvenes que se han fichado justamente al inicio del mandato, en teoría te tienen que durar y están Claro, mostrando un buen nivel. ahí está, por eso yo estaba tan obsesionado ayer en la renovación en la inscripción de Gavi, ¿no? O sea, Mm, tú lo que tienes que luchar ahora es porque los Araujo, los Gavi, los Pedri, blindar estos activos. Oye, hay exacto, otros activos que no te están funcionando y que tienen precio de mercado, aprovéchalo, pero no los sustituyas claro. por jugadores Pues que no aportan valor diferencial, ¿no? Mm. Pues bueno, esta es la situación un poco económica del club. Ahora ya la hemos explicado. No es crítica como era hace un año, pero sí que hay cosas que hacer, hay trabajo. Pero por otra parte, ahora quiero hablar del tema de la liga, del tema del fair play y de la actuación de la liga. No sé qué te está pareciendo. Bueno, al final yo creo que el control económico es importante. En los años 90 los clubes estaban Ujú, quebrados, la transformación en SA implicó un control económico en la liga, por tanto el control económico creo que es importante. Lo que ocurre es lo que no entiendo que sea razonable es que la liga, la patronal que debe defender mm, a clubes, lo que esté haciendo es cambiarte las reglas, pero además objetivamente, te las cambia objetivamente claro, a medio camino, ¿no? Tú tienes una estrategia, será acertada o no, yo ya he criticado ciertas partes de la estrategia, pero la decido yo con mi asamblea, ¿no? Entonces, que tú me claro. digas que venta de mi patrimonio que he tardado 122 años en ahorrar y tenerlo, no la puedo utilizar para invertir en plantilla, para ser competitivo, oiga, perdón, pero ¿quién es usted para, no? O sea, Exacto. el Barça no ha presentado causa de disolución, el Barça no ha presentado rescate, una petición de rescate económico, el Barça es una empresa privada con un órgano soberano que decide y que decide cómo utilizar la venta del patrimonio. ¿Será más acertado o menos acertado? Vamos Eso es. sobrepasados de 200 millones. Lo estamos diciendo. Hay que rebajar esa, pero de verdad algo objetivo que está ocurriendo en la ventana de invierno y es que hemos conseguido fair play para la inscripción de Gavi y usted ahora me saca una norma que existe pero que no aplicaba, no era de aplicación y me va a junio porque me dice que voy a tener un déficit de 200 millones, esto no es equitativo, ¿no? Esto Exacto. no es equitativo. Y además con el club que te da más engagement de tu propia competición. O sea, Claro. el símbolo de la nueva generación de jugadores de la liga que pueden dar mucho más valor a la competición, que tiene un valor de mercado cerca de 100 millones de euros, que es su primer contrato profesional como jugador Sí, del sí. primer equipo de Barça, eso es lo que no me dejas inscribir. No, no No tiene, tiene no ningún tiene sentido. sentido. Es que tiene que defender los intereses de todos los clubes y de la competición. Exacto, No. eso es lo que dice. Lo grave aquí, y esto, Andy, lo voy diciendo últimamente, es que las culpas son repartidas. O sea, aquí esto afecta al Barça, a la liga y a la competición Claro, en sí, que la empobrece. Pero es que fíjate, ¿cuál es la imagen del Barça cuando este señor de datos claro. confidenciales que envía el Barça de su economía los hace públicos y seguro que crea mucha incertidumbre en operaciones que el Barça pueda o no realizar? Evidentemente. Y no solo hablo en el tema deportivo, hablo en Sí, el sí. tema institucional. O sea, un patrocinador va a venir igual si sabe Ahí. que igual no pueden pagar las nóminas. Un proveedor me va a permitir pagar a 60 días si sabe que si esto pues, se lo cree tal como la liga lo está como publicando. Oiga, un sentido de casi de pertenencia con la liga, ¿no?
O sea, al final, ya no con el club, con la liga, con la competición en sí, ¿no? Por eso al final está habiendo una batalla judicial al final, Y porque no hay más. es una batalla intestina que no va a beneficiar tampoco al Barça. No nos pongamos aquí de que por ayer un juez No. en una medida cautelar nos permite inscribir, hemos ganado una guerra, no hemos ganado nada, vamos a perder seguro, en estas guerras pierde todo el mundo. Y lo que creo es que deberían atenerse a una negociación real con la liga, sentarse, ver el proyecto económico del Barça, a partir de ahí la liga comprometerse a velar también por la confidencialidad de datos, por velar Mm, por los intereses de todos los clubes, etcétera. Y es que yo no me imagino al presidente de una patronal, al presidente de la patronal o de la COE, claro. diciéndole a Mancio Ortega, porque es la comparación, el Barça es este club, diciéndole a Mancio Ortega Sí, sí. qué debe hacer con su negocio, ¿no? O sea, aunque ese negocio tuviera pérdidas, oiga, que ha presentado Mm, concurso de acreedores. O sea, ¿usted cómo va? Mi gestión económica es de mi institución y es mía. Y si en algún momento, eh, no, y no se preocupe que si en algún momento hay una clara mala administración, los socios echarán al presidente como ya hicimos, exacto. porque es una institución de socias o socios, o no se preocupe que para salvar lo que es el escudo y el sentimiento, si hay que privatizar una parte, se hará. No venga Mm, usted a decirme cómo gestionar una institución que ha pasado por muchas crisis económicas y que ha resistido 123 años. Y creo que eso lo sabe todo el mundo, pero es peor. La guerra te lleva a no tener una visión amplia de mm. consenso y de llegar a acuerdos. Claro, y después la batalla también viene por, creo que el tema de la Superliga, Bueno, que genera más roces y yo creo que es más un tema de CVC, ¿vale? sí, obviamente, sí, sí, sí. Recordemos que, que esto está publicado y es así y admitido por las partes, que se dan la mano aceptando Sí, CVC. Hay una cena en la que se dan la mano y el lunes siguiente hay la rueda de prensa del presidente diciendo que no se sí, acepta y que no se va a hipotecar el club. El club tiene todo el derecho a intentar conseguir otras vías de venta de su patrimonio que le favorezcan. Eso nada en contra. Pero claro. hay un componente por parte de la liga de traición y Mm, seguramente un componente que afecta al acuerdo con CVC, porque los dos equipos, los dos clubes que te aportan el 80% del engagement de la liga, claro. no han firmado, ¿no? Y después está la Superliga, que evidentemente el Barça tiene que seguir más que nunca con este proyecto, un proyecto en el que dejamos que los intermediarios se hagan ricos a costa de los clubes, que los clubes recuperen el control del fútbol, que dejemos de pagar el 40% de todos los ingresos a un intermediario. No conozco en ningún sector un intermediario que se lucre tanto. Que tengamos un fair play real y que no nos puedan hacer Exacto. clubes Estado piruetas con falsos patrimonios inyectando ampliaciones de capital de 500 millones, sino que lo hagan los Sí, sí, propios clubes que seguro que no se hacen trampas y por tanto la Superliga es otro motivo más claro. de esta guerra intestina, ¿no? Y el Barça tiene que seguir en este planteamiento. Y por eso también hay bastantes críticas al fair play en España, porque claro, en Europa es totalmente diferente, tanto por parte de la UEFA como por parte de las ligas propias de cada país. Sí, Entonces genera ahí diferencias que no puedes competir. vuelvo a decir que el control económico es necesario, que el control Mm, económico lo era también, ¿eh? En el 2017-2018, que se vendió un jugador eso por es, 200 millones y acabamos con un superávit de 12. Pero exacto. si no lo hubiéramos vendido, hubiéramos perdido 150. Después, trueques de jugadores que hacían que el balance acabara en positivo cuando eran pérdidas Claro, ordinarias, ¿no? Ahí, pero es igual, pongámonos en el control económico es necesario y es esencial. O sea, inscribir, que el Barça pretenda hoy fichar a Haaland, pues tiene que haber alguien que le diga, oiga, no puede ficharlo. ¿Sí? claro, Pero inscribir a un jugador de 18 años, que lo que te está haciendo es rebajar tu masa salarial, porque lo que haces es Memphis sale, Piqué, baja federativa. Tienes ahí claramente un fair play financiero que no lo utilizas todo
te va a asegurar Ujú. fair play financiero para inscribir a Gaby, oiga, mi voluntad es de rebajar la masa salarial. Por tanto, yo estoy coincidiendo con la voluntad de la ley, con la voluntad de la norma. Mm. Y, Sí, sí, y usted me está diciendo que va a aplicar una norma que no ha aplicado estos años, que es sí, qué me va a pasar en junio. ¿Y usted qué sabe que me va a pasar en junio? ¿Y si subo 200 claro. millones de aquí a junio, firmo patrocinios por 200 millones? Y además que parece ser ¿Qué que contaría? ¿Qué la liga le... contaría para, qué contaría para Fair Play financiero por los más ingresos de patrocinadores? No estamos hablando de venta de patrimonio. Claro. Y está diciendo que además parece ser que la liga informa al Barça de que tiene, al final acepta de que tiene fair play el último día de mercado. Sí, Es que por y yo favor. te vuelvo a decir, que ese fair play no tiene quien utilice que tenemos fair play para fichar jugadores, está cometiendo una irresponsabilidad. Pero lo Efectivamente, decidirá el club, eso es, exacto. ¿no? O sea, Ahí está el tema. un tema absolutamente de sentido común. O sea, yo utilizaré el fair play. Yo como financiero y socio digo, todo el fair play y todo el ingreso tiene que ir a balance. Todo, todo, a bajar gasto. Pero oiga, yo no soy el presidente del club. La dirección del club, junto a la asamblea, decidirá lo que órgano soberano del club, decidirá cómo administrar ese fair play. No usted un tercero, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues bueno, creo que ya hemos conseguido explicar bien lo que es el tema económico del Barça y lo que es el fair play de la liga. Bien. Y la última pregunta que hacemos siempre, ¿crees que el Barça va a ganar algún título esta temporada, aparte de la Supercopa? Yo creo que vamos a ganar Liga y Copa del Rey La mayoría me están diciendo esto, ¿eh? Sobre todo la liga. y vamos a ganar la Europa League si ganamos al United, Bueno, esperemos que que sí. es Un triplete. el hueso que yo veo. Me da más miedo Mm. el United que el Madrid. No, no sé por qué, Bueno, tema más de instinto, pero me da más miedo. Pero yo creo que el Barça debe aspirar a todos los títulos, porque caerse de la Champions después de la inversión sí, es un fracaso, objetivamente. Pero ahora que nos levantamos y seguimos haciendo proyecto, aspiremos a todo. Aspiremos a todo. exacto. Pues muchas gracias, Marc. Un Claro que sí. placer Ha sido un tenerte en el placer. canal. Puedes volver cuando quieras. Si hay algún tema económico para que nos ilumines un poco. Y nada, nosotros aquí ya nos seguiremos viendo para más Barça en tiempo real. Muy Un bien. saludo. Oye, Andy, gracias. Gracias a Carpetas Blaugranas por contar conmigo. Y oye, ya seguro que nos vamos encontrando porque habrán temas seguro. Un abrazo. Un abrazo, chao.